Esto sería el desglose del cálculo de los flujos de caja. Aplicaremos esta fórmula al cálculo de los flujos de caja de este ejercicio. Es el ejemplo de Industrias Blocker. Registramos los datos pertinentes y los datos serían el tipo de inflación, el tipo de interés y el tipo impositivo, que serían los datos más relevantes para nuestro ejercicio. Como son datos que van a cambiar, que tengo que introducir, los marco con el color que marco siempre las introducciones, que es un verde clarito, un azul clarito. Pues de inflación, tipo de interés y tipo tributario. Ya tenemos aquí los datos. La tasa de inflación, según el enunciado, es el 5. El tipo de interés es 12 y el tipo impositivo 25. Es un proyecto que va a durar 5 años. Como siempre nos interesa también el primer año, el previo, el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Y por si hubiera impuestos a tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta los efectos del año 6. La inversión inicial, por tanto, nos dice que es de 10 millones de dólares. Como lo vamos a hacer en miles de dólares, esta es la inversión inicial, ¿vale? Esta inversión, por tanto, es inversión en activo fijo. De lo que tenemos CAPEX. Alineamos con el resto de datos. Y el dato que se puede modificar, como siempre, lo marcamos como dato modificable, simplemente dándole este color. Como hemos visto, estos serían los flujos correspondientes a los años 0 a 6. Y esos flujos tendrían una consecución que vamos a separar aquí por conceptos. En concepto de operaciones tenemos los ingresos. También tendríamos los gastos, la amortización del inmovilizado, el beneficio operativo antes de impuestos, los impuestos y el beneficio operativo después de impuestos. El resultado de todo esto nos da el cash flow operativo. Que el cash flow operativo será la suma de los cash flows parciales que obtenemos aquí. Podemos rellenar la amortización. Ya sabemos que la amortización va a ser 5 años. Vamos a comprobar el enunciado. Y como hemos dicho, se asume que la empresa amortiza el equipo de forma lineal durante 5 años. Luego 2 millones por año. Como es una cantidad que te creo aquí, ¿verdad?
podríamos hacer mediante un coeficiente también. Pero como va a ser igual a los 5 años, pues en cada año apunto a la amortización anterior. Como es una cifra calculada, la pinto como siempre en gris. Lógicamente no empezaré a amortizar hasta que empiece la explotación, por tanto no en el año 0 como estaba haciendo, sino en el año 1. Esta es la amortización y tenemos que comprobar efectivamente la amortización suma el coste de la maquinaria. Es decir, que si tenemos 5 pagos de 2.000, sumarán el CAPEX de 10.000. Los ingresos, como vemos, tienen que ser 750.000 libras de magnesio a un precio de $20 la libra. Es decir, los ingresos son 750.000 multiplicado por 20. Este será el ingreso. Recordamos que todos los datos están en miles de dólares. Por tanto, $750.000 por $20 la libra. Como es una cifra que voy a teclear, es un dato, color azul. Y el segundo año obtendremos esos mismos ingresos ajustados a la inflación, que como la inflación está en esta casilla y es del 5%. Luego este segundo año ganaremos lo mismo que el año anterior, multiplicado por 1 más la inflación. Perdón, la inflación es esta. Como no quiero que vaya desplazándose hacia adelante, la letra la voy a dejar movilizada así. Y como siempre la voy a marcar en un color gris para recordar que es un cálculo. Luego, si quieres, todas las cantidades las podemos redondear a 2 decimales. Hay un dato aquí que no quiero olvidar, que me voy a anotar en la hoja de cálculo, aunque todavía no la voy a calcular correctamente. Y es que la maquinaria se podrá vender en $2 millones al cabo de los 5 años. Por tanto, aquí en el activo fijo voy a hacer una anotación solo para recordar que aquí hay $2 millones, que son estos, para cuando venda la maquinaria. ¿Vale? Es un dato que no está todavía utilizado, pero sí me olvido de esta diapositiva y puedo ir a la siguiente tranquilamente. La siguiente diapositiva tenemos, como hemos dicho, las ventas, los ingresos, que van a ser estos. Los gastos de estación y refinería son de $10 millones en el año 1. Por tanto, $10 millones. ¿Y se ajusta también a la inflación? Ajustados a la inflación. Ojo, porque en esta copia no los he ajustado a la inflación, sino al tipo de interés, porque al desplazar una fila hacia abajo, por tanto, ahora sí lo ajustaré a la inflación, que es la celda 38. ¿Vale? Porque como la inflación está justo aquí encima del tipo de interés, al bajar una celda, había cogido el tipo de interés como referencia y no la inflación, que es lo que procede. ¿Qué más tenemos que recoger en nuestros cálculos? El beneficio. ¿El beneficio cómo sería? Pues hombre, el beneficio es lógicamente los ingresos menos los gastos menos las amortizaciones. Ese sería nuestro beneficio. Es un cálculo, por tanto lo pinto en color gris para recordar que es un cálculo y lo acarreo a lo largo de todos los años. Estos serían los respectivos beneficios el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y el año 6. Ajustamos el ancho para trabajar con un poco más de comodidad y que se vea todo el texto. Y calculamos los impuestos. Los impuestos, lógicamente, son el beneficio antes de impuestos multiplicado por el tipo impositivo. El tipo impositivo, al igual que antes, para que no se desplace, vamos a bloquear la columna. Lo vamos a marcar como un dato calculado
simplemente para recordarlo. Y este es el beneficio que obtendremos en los sucesivos años. ¿De acuerdo? El beneficio después de impuestos, pues lógicamente es el beneficio antes de impuestos menos los impuestos. Esto es un cálculo, por tanto me lo marco como un cálculo. En color de cálculo para no olvidarlo. Vale. El cash flow operativo entonces será lógicamente la suma del beneficio operativo más las amortizaciones practicadas. Como vimos en la fórmula anterior, como es un dato calculado, lo marco como un dato calculado y lo copio para todos los años. Ya tengo el resultado para todos los años. ¿De acuerdo? Esto sería el cash flow operativo, sin más. Me faltaría también el resultado de los activos fijos, ¿vale? Y como hemos dicho antes, nos faltaría también además del CAPEX, el de circulante, el NOF. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos el cash flow de operaciones, cash flow de circulante, cash flow de CAPEX. Continuamos aportando datos del enunciado. El siguiente dato, ¿cuál sería? El siguiente dato sería los pagos de los clientes. Los clientes pagan con un atraso de 2 meses. Hay que tener en cuenta, por tanto, que 2/12 de las ventas de cada año no se cobran hasta el año siguiente. ¿Vale? Luego ahora habría que tener en cuenta los saldos flotantes de clientes, que los puedo calcular en un porcentaje, los puedo calcular de cualquier manera, ¿vale? Pero son, como hemos dicho, 2/12, ¿eh? Es decir, se demoran 2 meses. Esto lo puedo dejar así, lo puedo poner como un porcentaje, que tal vez se vea con más claridad. Pero esto es lo que nos deben nuestros clientes y nos lo deben siempre. ¿Vale? ¿Qué más enunciados hay por aquí? Los proveedores pagamos al contado, por tanto de ahí no hay que hacer ningún cálculo, pero hay un ajuste que debemos de practicar, que es que el 15% de las extracciones de magnesio se quedan como existencias. Por tanto, al hacer ahora el NOF, tenemos que calcularlo, ese 15% que se ha extraído, que se queda pendiente de un año para otro. Bueno, estas son las existencias que se quedan pendientes. Hemos dicho que es un 15%. Como estos son datos del problema, los podemos marcar como datos en el color de dato para recordarlo. Bueno, pues ya tenemos ahí componentes de los saldos flotantes, estoy viendo que me ha ido denunciado, pero no tiene demasiada importancia, pues lo coloco ahora mismo ahí en su sitio. ¿De acuerdo? Bueno, este párrafo dice que el 15% de los gastos se producen en el año anterior, es decir, del gasto de existencias. Por tanto, si nos vamos aquí, a la hora de tener en cuenta el cash flow por NOF, pues tenemos que anotar aquí el circulante, el NOF, la variación de NOF, y lógicamente aquí llegará el cash flow por activo circulante. Vale, pues el año 0 tenemos que financiar las existencias de el año 1. Hemos dicho que es un 15%, ¿vale? Y como estábamos diciendo aquí, se supone que el 15% de los gastos, es decir, del coste de la producción, se produce el año anterior. Luego, si el coste de la producción es este 10.000, aquí habrá que tenerse en cuenta el 15%,
de esto, pero lógicamente es un gasto, es un saldo negativo. Ahora veremos cómo es negativo cuando lo traspasemos y decimos. La variación que ha habido, ¿cuál es? Pues antes no teníamos ningún NOF y ahora tenemos 1500, luego la variación ha sido 1500. Y su impacto en la cuenta de resultados es justamente ese saldo negativo. ¿Correcto? Vamos a hacer lo mismo con el año siguiente. El año siguiente tendremos, ¿qué tendremos aquí? Ese saldo de los gastos de extracción, es decir, 10.500 al 15%, eso prácticamente será igual. Bueno, en este caso, perdón, del año siguiente, claro. Porque ya hemos dicho que se supone que el 15% se produce en el año anterior. Luego en el año 1 se producen los gastos sobre la extracción del año 2. Es un 15% que, como queremos mantenerlo constante, lo vamos a bloquear para que no cambie de columna. ¿Vale? Pero además tenemos que tener en cuenta también los saldos de los clientes. ¿Cuáles son los saldos de los clientes? Pues el 16,66666 de las ventas del año anterior. O sea, perdón, de las ventas del propio año. Como tampoco queremos que ese campo cambie de columna, lo bloqueamos también en el componente C. Esto es, digamos, lo que ocurre, el NOF del año 1. Y al igual que antes, vamos a tener en cuenta la variación. La variación es el NOF de este año menos el NOF del año pasado. Eso es la variación. Y esto, lógicamente, al igual que antes, será el saldo, pero en negativo. Como todo esto son cálculos, ¿vale? Lo vamos a poner con color de cálculo para no perder de vista. Y si no hemos generado mal la fórmula, podremos llevarla a todos los demás campos de la hoja. En el último año, en el año 5, teníamos un cash flow de esto. Por tanto, ese cash flow lo volvemos al negocio. Como lo volvemos, vuelve con signo negativo, justo al revés. Luego abajo se incorpora como un ingreso, ¿vale? Es decir, nosotros estamos poniendo aquí en la primera columna la necesidad que tenemos de fondos. En el año 0 necesitamos 1.500, en el año 1 necesitamos 4.075 miles de dólares, en el año 2 necesitamos 4.278 miles de dólares, ¿vale? Pero en realidad, aunque necesitemos 4.075 miles de dólares en el año 1, como ya teníamos 1.500, nuestra auténtica necesidad operativa ha sido de 1.575 y al ser una necesidad va con signo negativo. En el último año pasa lo mismo, teníamos un remanente de 3.038,76. Cerramos la explotación, luego no vamos a necesitar nada, luego nuestro sobrante va a ser esos 3.038,76, que como es un remanente que vuelve, aquí arriba está con saldo negativo, pero abajo figura como lo que realmente es, ¿vale? Una disponibilidad, un cash flow positivo, un aumento de la liquidez. Y con eso tenemos todo lo que es el cash flow derivado de las NOF, ¿vale? Bueno, vamos a rematar el CAPEX y recordamos que nos queda pendiente ahí la inversión, estos 2.000 o 2 millones de dólares, si prefieres, que obteníamos al vender la maquinaria, ¿vale? 2 millones de dólares. Pero esos 2 millones de dólares están sujetos al pago de impuestos. Luego, realmente, lo que recibimos no son 2 millones, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos amortizado toda la maquinaria. La maquinaria costó 10 millones, la hemos amortizado en su totalidad. Luego, los 2 millones que recibimos de pago acaban por ser un ingreso limpio, un ingreso total. Por tanto, tributaremos por la totalidad de ese ingreso. Luego, nada, aquí tenemos las ventas. Para definirlo de qué son las ventas normales, llamaremos ventas de activos fijos. Y en el año 0 no vendemos nada, en el año 1 nada, en el 2 nada, en el 3 nada, en el 4 nada, en el 5 nada. Y en el 6, ¿cuánto vendemos? Vendemos esos 2 millones menos los impuestos, es decir,
que vendemos eso menos los impuestos. Que los impuestos, como recordamos, están aquí. Esa es nuestra venta. Y lógicamente, nuestro resultado es el cash flow, pero para recordar, de activos fijos. Y se calcula siempre igual, que será, estos son gastos, ¿vale? Por tanto, eso es un cash flow siempre negativo, y de abajo será un cash flow siempre positivo. ¿Vale? Y esta sería la fórmula que podemos utilizar durante todos los años, porque siempre funciona igual, aunque normalmente solo habrá operaciones en el año 0 y en el año final. Ahí tenemos todo el flujo derivado del activo fijo. Estéticamente embellecemos esto un poquito. Le damos un pequeño repaso. ¿Vale? Recordamos que esto es el cash flow derivado del activo circulante, el cash flow derivado de las operaciones y el cash flow derivado de los activos fijos. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora el cash flow total. FCF, o como quieras llamarle, que siempre va a ser lo mismo. Va a ser este cash flow más este cash flow más este cash flow, que para más visibilidad y mejor compresión lo pinto como siempre en su color. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos, digamos, todos los flujos de este negocio. Y ahora, en este momento, vas a parar la cinta y vas a calcular a mano el VAN. Es un VAN muy sencillito, ¿vale? Tienes ahí el tipo de interés para calcular el VAN. Y en cuanto me lo digas, seguimos con el vídeo. Aquí tenemos el cálculo, digamos, mecanizado, ¿vale? Tal como lo haría Excel, que sería todos los flujos a partir del año 1. Eso sería lo que valdría. Perdón, me he comido lógicamente el tipo de interés. Excel es muy rencoroso, no ha querido ponerlo él, lo ponemos nosotros, no pasa. Y ahora sí, tenemos ese. Pero ese realmente no sería correcto. ¿Por qué? Porque hay que descontar el flujo del primer año. El flujo del primer año sería estos 11.500. Luego es esto más el flujo del primer año. Ese es el VAN. Me lo ha convertido en una cantidad en euros, lo cual es correcto. No hay ningún inconveniente. ¿Vale? Y ahora tendríamos que calcular el TIR. ¿Vale? Y como siempre, pues el TIR tiene una fórmula. Y es relativamente sencilla, ¿no? TIR o TRI, o como le llames. ¿Cuál sería el TIR? Pues el TIR es aquel interés que hace que el VAN sea cero. Luego podríamos hacerlo a mano, modificando este tipo de interés, ¿vale? Sabemos que si interés es positivo, pues posiblemente el TIR sea una cantidad de 17, 18%, del 20%, incluso del 25%, ¿vale? Fíjate cómo el VAN se ha quedado muy próximo a cero, ¿eh? De hecho, el TIR, si le pedimos a Excel que nos lo calcule, nos lo va a dar en un momentito. La fórmula es TIR y luego ponemos los valores y opcionalmente una cifra para estimar. Podemos decir, empieza a calcular a partir del 10%, 20%, 30%, no sé, 25%. Y como comprobación, ¿vale? Primero voy a ponerle si hay más decimales, ¿vale? Para llegar con más precisión al TIR auténtico. Y vemos que si yo aquí en el tipo de interés pongo 25,32349, nos va a llegar prácticamente a cero el VAN del proyecto, ¿lo ves? ¿Y por qué? Pues porque el TIR es aquella tasa de interés que hace que el VAN se convierta en cero. Restauramos el problema a su
planteamiento inicial y ya lo tienes suelto. Todo el enunciado está aquí. Y teóricamente, espera que te lo quería poner en pantalla completa para que lo vieras mejor, pero no puedo. Así que como no puedo, pues simplemente esconderé esto para que se vean más datos y ya tenemos aquí el año. Cada columna representa el flujo. Este es el flujo de caja final, el cash flow final, el cash flow libre, el valor actual neto del proyecto a un 12% y el TIR. Y colorín colorado, este problema ya se ha acabado.